Dulce inspiración, la máxima dulzura llega a la puerta de tu casa en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Conmoción mundial por las explosiones en Beirut. Entre las ruinas humeantes del reventados, los socorristas buscaban este miércoles a más víctimas, que por ahora suman un centenar de muertos y casi 4.000 heridos. Muchos países dieron el pésame y ofrecieron ayuda al Líbano, donde 2 enormes explosiones sacudieron a la capital, causando decenas de muertos y miles de heridos. Voy a leer una nota de la Deutsche Welle, la voz de Alemania. Este miércoles 5 de agosto de 2020, los equipos de rescate están rastreando en búsqueda de personas atrapadas entre los escombros. El primer ministro libanés, Hassan Diab, confirmó que las explosiones fueron causadas por la detonación de 2.750 toneladas, es decir, 2.750.000 kilos de nitrato de amonio en el puerto de la ciudad. La capital libanesa, declarada ciudad siniestrada, se despertó conmocionada tras estas explosiones, de tal potencia que fueron registradas por los sensores del Instituto Geológico de Estados Unidos, USGS, terremoto de magnitud 3,3. En el centro de la explosión, cuya onda de choque se sintió hasta en la isla de Chipre, a más de 200 kilómetros de distancia, el panorama seguía siendo apocalíptico. Los contenedores parecen latas de conserva retorcidas, los coches están calcinados, el suelo alfombrado de maletas y papeles que salieron disparados de las oficinas cercanas. Los socorristas, con ayuda de guardias de seguridad, buscaron toda la noche a supervivientes o muertos atrapados bajo los escombros. Por el momento, el último saldo del Ministerio de Salud es de más de 100 muertos y casi 4.000 heridos. Dice esta nota que, déjenme ver cuándo fue actualizada, porque no tiene última actualización 732 CET. Es última actualización hace aproximadamente unas 3 horas. ¿Por dónde lo dejé? Ajá, aquí voy. Pero podría aumentar durante el día. Obviamente va a aumentar. Los hospitales de la capital están saturados. El director general de seguridad, Abbas Ibrahim, había dicho antes que las explosiones en un almacén en el puerto podrían haber sido causadas por materiales explosivos confiscados hace años. Las autoridades del Líbano pidieron ayuda a los países amigos y a los países hermanos. Francia, antigua potencia mandataria, fue uno de los primeros en reaccionar, declarándose al lado del Líbano. El presidente Emmanuel Macron anunció en Twitter el envío de un destacamento de seguridad civil y varias toneladas de material humanitario a Beirut. Sin duda, una tragedia que ha conmovido a la humanidad. Horrible la explosión, decenas de videos que muestran su brutal impacto sobre la capital del Líbano. Dice BBC Mundo, una fuerte explosión en el puerto de Beirut deja al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos, actualizada hace 4 horas. El presidente del país, Michel Aoun, escribió en Twitter que era inaceptable que hubiera 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas insegura. El mayor de general Abbas Ibrahim, director de Seguridad General, rechazó las acusaciones que se hicieron en las primeras horas después de la explosión de que Israel era responsable, y un ministro israelí le dijo a la agencia de noticias Reuters que el país no tenía nada que ver con el incidente. Videos publicados en internet de quienes grababan el humo muestran una segunda explosión mucho más grande que provoca una nube con forma de hongo. También se puede ver cómo edificios son prácticamente destruidos por la onda expansiva. Llamada urgente a países, amigos y hermanos que apoyen al Líbano y nos ayuden a sanar nuestras heridas profundas, dijo Hassan Diab, como ya les dije, primer ministro del Líbano. Aseguró además que los responsables serán llevados ante la justicia y además habló peligroso almacén que llevaba ahí desde 2014. La explosión tiene lugar días antes de un polémico veredicto en el caso del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. En 2005, un tribunal de Naciones Unidas emitirá el viernes su decisión en el juicio a 4 sospechosos del asesinato por autobomba de Hariri, que atribuye al movimiento Hezbollah.
Durante los últimos meses, el Líbano ha vivido una creciente tensión política con manifestaciones callejeras, con el que responsabilizan la peor crisis económica desde la guerra civil de 1975-1990. The Times, por ejemplo, de Londres, dice, fui lanzado a través de la habitación y mi televisión explotó sencillamente. Son testimonios con una gran foto de la deflagración en Beirut. Dice de Madrid, una explosión brutal en Beirut causa al menos 70 heridos y 70 muertos y 3.700 heridos. Ninguno, por cierto, tiene esta información como principal titular. Sí lo hace el Washington Post. Dice, las muertes aumentan mientras las explosiones sacuden a Beirut. La causa no está clara. Una imagen apocalíptica del puerto de Beirut acompaña una foto de una imagen apocalíptica del puerto de Beirut, acompaña el Post. Los Angeles Times también, explosión en Beirut, una foto mucho más humana, dos rescatistas cargando a una persona herida. Y el Clarín de Buenos Aires nos dice, explosión y polémica en Beirut, más de 70 muertos, 3.700 heridos, un país en shock. Un incendio detonó un depósito estatal de explosivos en la zona del puerto de la capital libanesa. Las autoridades, fíjense, este ángulo es interesante, no había leído en ninguna parte que era un depósito estatal, o sea, pensaba que era un depósito privado. Las autoridades descartaron por el momento que se haya tratado de un atentado. En el lugar se almacenaban más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio. El presidente del Líbano dijo que era inaceptable que hubiese medidas de seguridad en el lugar. La onda expansiva se sintió a más de 20 kilómetros. Esto ocurre en un país sacudido por manifestaciones y reclamos sociales y con una economía devastada. Hubo grandes destrozos en la embajada argentina, agrega Clarín, dándole, por supuesto, un ángulo local. Explosión en Beirut, pasamos a un bombazo en Colombia, mucho más cerca, pero un bombazo afortunadamente político. No es todavía un bombazo, digamos, no es un bombazo de física, sino un bombazo político. Detenido Álvaro Uribe, detenido por casos que se remontan a 2014. El País de Bogotá dice, tormenta política por detención domiciliaria para Uribe. La decisión de la Corte fue informada por el propio expresidente a través de su cuenta de Twitter. De Barranquilla dice lo siguiente. Uy, Dios mío, bien, no lo puedo ver bien. Bueno, no lo puedo ver bien, lamentablemente. Déjenme ver si puedo volver a abrir la página. Aquí está. Ahora sí cargo bien. Expresidente Álvaro Uribe en detención domiciliaria. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión por unanimidad. Y leo también la opinión de Cúcuta. Uribe, primer expresidente en ser detenido en una determinación judicial sin precedentes. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la detención preventiva domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se le sigue por manipulación de testigos contra un opositor. También acompaña la nota de la opinión, la primera página de la opinión, por supuesto, el desastre en Beirut. El máximo tribunal explicó que la medida restrictiva fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente que involucran tanto a Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, creo que dice, pero lamentablemente no es fácil porque esto es un PDF, entonces es difícil leer. Dice BBC Mundo de que se acusa al expresidente y porque su arresto es domiciliario, es histórico en Colombia. El presidente más popular de la historia reciente de Colombia fue privado de su libertad por un caso que él mismo inició. Este martes la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, quien se convirtió en el primer presidente de la historia del país en tener que cumplir dicha sanción. El mandatario de 68 años y mentor político del actual presidente, Iván Duque, es acusado de fraude procesal y soborno. Uribe se
inocente y asegura que detrás de su detención preventiva hay una persecución política que ha afectado judicialmente a decenas de sus aliados. Los simpatizantes acusan a los tribunales, los mismos que le impidieron su segunda reelección en 2009, yo diría afortunadamente, le impidieron su segunda reelección, de dejarse presionar y responder a intereses políticos. Y presidente por 2 periodos entre 2002 y 2010, Uribe es la figura más importante de la historia reciente del país. La decisión de la Corte promete un terremoto político. Uribe es investigado por decenas de delitos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el surgimiento de grupos antisubversivos en los años 90 y violación de derechos humanos. Pero el caso que lo priva de la libertad ahora arrancó con una paradoja. El caso que inició, todo empezó en septiembre de 2014, cuando durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del Partido de la Izquierda Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Para apoyar sus acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares. Concretamente señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y dejó miles de civiles muertos. Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles. En respuesta al debate en el Senado, el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, al que acusó de buscar en las prisiones colombianas antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra. La Corte Suprema investigó el caso durante años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados. En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y sorpresivamente abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal. Y uno solo puede recordar que ese fue el año en el que se firmaron también los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla colombiana, ¿no? Fue 2018, pues en 2019 entró, en 2018 entró justamente Iván Duque al poder. Mientras tanto, Iván Duque cuestiona que Uribe, que saben, Duque es del Centro Democrático, del mismo partido que fundó Uribe y que rompió con más de un siglo de hegemonía liberal conservadora en Colombia. Duque cuestiona que a Uribe no se le permita defenderse en libertad. Ante la decisión de la Corte, el presidente colombiano hizo un llamado a la reflexión y aseguró que entiende el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Y guarden esta frase: Duque entiende el papel de las instituciones y la independencia de poderes, porque en unos minutos vamos a estar hablando de alguien que no entiende nada de eso. El presidente colombiano Iván Duque lamentó este martes 4 de agosto que su mentor, exmandatario y senador Álvaro Uribe, a quien la Corte Suprema de Justicia le dictó detención domiciliaria, no se le permita defenderse en libertad, mientras que a criminales se les garantice el no ir a prisión. Duele como colombiano, y este es un argumento que se está usando muchísimo en Colombia desde ayer, duele como colombiano que muchos de los que han lacerado el país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Justamente el presidente había criticado en mayo del año pasado la decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a alias Jesús Santrich, ex jefe de la antigua guerrilla de las FARC, de quien se dice hoy está en Venezuela, que había sido detenido por narcotráfico y semanas después de recuperar su libertad retomó las armas para fundar una disidencia con alias Iván Márquez, de quien hoy también se dice está en Venezuela. Ha reaccionado, por supuesto, la política venezolana, muy polarizada con el tema de Álvaro Uribe. ¿Se acuerdan que les dije lo de la independencia de poderes, lo del respeto a las decisiones del Poder Judicial? Bueno, voy a hablar del señor Nicolás Maduro, quien comparó a Álvaro Uribe con Al Capone. El presidente del PSUV, y esto lo dice el Nacional, que no da puntada sin dedal, no le dice jefe de Estado ni puta, no, el presidente, pero el PSUV, anunció que la próxima semana fundará la Superintendencia Nacional Antidrogas para darle un nivel superior a la lucha contra los narcóticos en Venezuela. No sé por qué, porque hay una cosa que se llama Oficina Nacional Antidrogas, o hasta ahora existía, que era la antigua CONACUID, Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, o ahora Superintendencia, le van cambiando el nombre, todo sigue igual, pero de eso vamos a estar hablando en el segundo segmento.
Nicolás Maduro comparó este martes al senador y expresidente Álvaro Uribe con el gángster estadounidense de los años 20 y 30 Al Capone y dijo que al igual que el líder del Centro Democrático fue detenido por un delito menor. Hoy la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó privación de libertad y le dio casa por cárcel a Álvaro Uribe Vélez, alias el Matarife, precisamente por sus vínculos directos con el paramilitarismo, dijo Maduro en un acto por los 83 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Como en el caso del Capone, lo están agarrando por un delito menor, al tiempo que acusó a Uribe, dijo Maduro, de ser pieza clave en la operación del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Por el narcotráfico, ¿cuántos años, cuántas denuncias contra Álvaro Uribe Vélez? Insistió Maduro, cuya mejor política de defensa es enlodar a todo el mundo. Lo ha hecho a lo largo de 7 años, lo ha hecho el chavismo, lo está haciendo el chavismo desde hace por lo menos 12. Su única política de defensa es decir, y tú también, y tú eres peor, o sea, con todo. Por cierto, muchas veces sin argumentos. Guaidó se solidarizó con el expresidente Álvaro Uribe. La justicia colombiana impuso la detención del senador por un caso de manipulación de testigos. Guaidó explicó en Twitter que reconoce a las instituciones colombianas y exigió que se impartiera la justicia en el proceso contra Uribe. Igualmente aseguró que el expresidente cuenta con el apoyo de Venezuela y espera que la verdad prevalezca. Como presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, respeto a las instituciones del Estado colombiano. Agradecemos al expresidente Álvaro Uribe su gran apoyo a Venezuela y expresamos nuestra solidaridad. Hacemos votos porque prevalezca la justicia y la verdad en Colombia, dijo el mandatario en sus redes sociales. Y el bloque parlamentario 16 de julio también manifestó su solidaridad con Álvaro Uribe Vélez tras la arremetida de los eternos enemigos de la libertad. Esto lo dice la fracción 16 de julio, tanto en Colombia como en Venezuela. Yo solo quiero agregar a todo este bloque sobre Álvaro Uribe y sobre los hechos de Beirut, pero hablando de Álvaro Uribe, que yo no en la década pasada, en los años 10, sino en la primera década del siglo, tuve la oportunidad de viajar varias veces a Colombia y vi cómo Colombia se transformó ante mis ojos, algo que me dio mucha alegría porque Colombia para cualquier venezolano es un país inmensamente querido, somos la misma gente, y en un momento dado, hablar mal de Uribe, plantearle a un taxista cualquier cosa, cualquiera, pero Uribe tal cosa, era anatema, te trataban mal si tú hablabas mal de Uribe. Ciertamente Uribe transformó Colombia en el camino, también hay que decirlo, y esto lo sé por amigos periodistas que no estaban tan contentos con Uribe como estaba el resto de los colombianos. De hecho, yo sentía en algún momento que a mí me pasaba con Hugo Chávez lo mismo que le pasaba a los periodistas colombianos con Uribe, que veían la manipulación de Uribe, lo marrullero que era muchas veces para lograr imponer su voluntad, y estaban profundamente consternados con cómo Uribe llevaba la política colombiana, pero en muchas de las formas y en muchos de los fondos, Álvaro Uribe y Hugo Chávez se parecían. Por supuesto, uno llevó a su país al éxito y el otro lo llevó al más rotundo fracaso. Y esa es la gran diferencia entre ambos, porque uno tenía una orientación política, digamos, económica y política más liberal, y el otro tenía una orientación política y económica mucho más de izquierda, que al final del camino terminó por arruinarnos. 6:47 minutos, vamos a hacer la publicidad. Productos de protección para el COVID-19 te los tiene Tecnohospitalaria.com, mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, caretas de protección visual, bragas de protección biológica, mucho más, alcoholes, suplementos alimenticios, todo lo que necesitas para combatir el COVID-19 lo encuentras en Tecnohospitalaria. ¿Y cómo encuentras a Tecnohospitalaria? Facilísimo, a través de su página web tecnohospitalaria.com, a través de los teléfonos 212-715-8543, 212-715-8543, 212-519-6031, el correo info@tecnohospitalaria.com y sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Tecnohospitalaria. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesite para combatir el COVID-19.
Y quiero hablarles también de Mazda 3 Autopartes BZLA, Mazda 3, el 3 va en número, Autopartes BZLA de Venezuela, partes genuinas o repuestos genéricos de excelente calidad para sus vehículos Mazda. Tenemos también todo lo que tiene que ver con reparación de mecánica ligera, cambio de filtros, cambio de bases del motor. Cosas que se pueden hacer con mecánica ligera se hacen en su residencia para que usted tenga la tranquilidad de no tener que desplazarse a un taller mecánico. ¿Cómo ubicarnos? Mazda 3, el 3 va en número, Autopartes BZLA, el 0424-243-2949, 0424-251-2826 y por supuesto en Instagram, Mazda 3 Autopartes BZLA. Somos su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con énfasis en lo que es Mazda 3, Mazda 6, envío a todo el país a través de empresas de courier. 6:50 minutos, 6:49 minutos, vamos ya con el bloque que tiene que ver con COVID-19. Venezuela reporta 684 nuevos contagios, están haciendo 700 pruebas diarias, debo decirlo siempre, voy a leer últimas noticias. La Comisión Presidencial para el Control del COVID-19 recién culmina su reunión, esto decía Audrey Farnetano, e informó que en las últimas 24 horas se han detectado 632 nuevos casos de transmisión comunitaria, además de 52 casos importados que totalizan 684 nuevos contagios en el país. Destaca el Distrito Capital con 183 nuevos casos de personas infectadas, siendo Catia la más afectada con 31 nuevos casos, seguida del Valle 28 y Catedral, además de la circulación del virus en todas las parroquias de Caracas. ¿Se acuerdan que yo ayer les comentaba que la historia del tío de Daniela Carrasco, la periodista, esta joven periodista que contaba en un hilo de Twitter cómo a su tío tuvieron que ruletearlo por todo Katia y al final llevárselo para su casa porque no había cómo atenderlo, ni siquiera cómo hacerle una prueba? Así que se sepa, 31 nuevos casos en Katia oficiales. Por eso, mi gente, la cosa es cuidarse. La orden del día es cuidarse. Fallecimiento de 7 venezolanos por este virus, reseñó Delcy Rodríguez, 3 hombres de 59, 62 y 52 años, uno en Maracaibo. Estos fueron en Maracaibo, estos 3, 59, 62 y 52. 2 hombres de 64 y 72 años en Táchira y una mujer de 75 años en el municipio Sucre del estado Miranda. Un hombre de 66 años en Santa Elena de Huairén, Bolívar. Total de casos, 21.438, de los cuales 9.376 están activos, 11.875 se encuentran recuperados. Efecto Cocuyo dice que Caracas rebasa los 5.000 casos comunitarios de COVID-19. En los casos de parroquias son, ya les dije, Sucre 31, Valle 28 y Catedral 13. Catedral es una parroquia de este tamaño y ahí casi no vive gente. Cuidado. 11 casos en Santa Rosalía, 10 en Altagracia, 9 en Antímano, 7 en San Pedro, 7 en San Juan, 6 en Coche, 6 El Recreo, 6 San José, 5 Caricuao, 4 Santa Teresa, 4 El Paraíso, 4 San Agustín, 3 La Vega, 3 La Pastora. 23 de enero, Candelaria y San Bernardino, 2 casos cada uno, El Junquito y Macarao, 1 caso cada uno. Sigo leyendo. José Manuel Olivares lanzó un hilo de Twitter, nuestro amigo médico, diputado en el exilio, lanzó un Twitter, médico, les dije, además amigo de esta casa, fue ancla de RCR, que dice lo siguiente: confirmamos que en el Hospital Universitario de Caracas está hospitalizado un preso del helicoide con COVID-19. Esto significa que hay un probable brote en esta cárcel. El mal manejo de esta situación puede costar vidas tanto de presos como de funcionarios. Estamos coordinando con los comisionados Miguel Pizarro y Humberto Prado para exigir que se permita la entrada de la delegación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que llevan mareándola durante más de un año y no le han permitido entrar a ninguna cárcel de presos políticos de este país, para verificar cuántos contagiados hay y en qué condiciones están y que se informe a las familias de los presos políticos. Les comentaba sobre la creación de la Superintendencia Nacional Antidrogas,
para combatir el narcotráfico en Venezuela. Esto lo dice la muy optimista versión de Europa Press. Para que construyamos una institución con un nivel superior, cívico-militar, policial para la lucha contra las drogas. Esto para llenar de verborrea inútil. Yo he escuchado a Maduro hablar 50 minutos, una hora, y no decir ni una sola idea que realmente lo comprometa en algo. Es increíble. Todos los políticos son así. Todos los políticos son así. Pero esto es verborrea. ¿Cómo es la cosa? Para que construyamos una institución con un nivel superior cívico-militar policial para la lucha contra la droga. Pero suena precioso, pero no me dijiste nada. Según ha señalado, el Ejecutivo venezolano ya tiene la estructura para que este nuevo organismo, que nacerá la semana que viene, asuma la planificación, la lucha estratégica y la coordinación de la lucha contra las drogas en Venezuela. También ascendió en ese mismo acto. Yo quisiera entender cuál es la lectura política de todo esto, tanto de la superintendencia como de esta, como de ay, Dios mío. Cuando elevan de rango un militar, ascenso, pero no sé leerlo. La verdad, si les soy honesto, no sé leerlo. Ascendido Néstor Reverol a general en jefe, el primero de la GNB, Maduro anunció el ascenso en actos del 83 aniversario del componente castrense. Con mucha emoción de lo que hago como comandante en jefe, decido ascenderlo a usted como general en jefe de la GNB. Es el primer general en jefe de la GNB, así es mi reconocimiento no solo a usted como hombre valiente, líder militar y hombre leal a la causa de la revolución de Hugo Chávez y Simón Bolívar y leal al presidente constitucional, sino también a la GNB. Es reconocimiento para que tenga su primer general en jefe y vaya por el camino a dar la batalla que falta dar por nuestra patria, expresó Maduro. Lo cierto es que Reverol ha sido ministro del Interior durante prácticamente todo el gobierno, todo el régimen de Nicolás Maduro. Tribunal de Barlovento, Cabo Verde, aprueba extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Yo sé que se llama Barlavento y no Barlovento, pero me cuesta mucho decirlo. La defensa del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser un testaferro del cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro, informó mediante un comunicado que fueron notificados formalmente sobre la decisión del Tribunal de Barlavento de aprobar la extradición de Saab y su entrega a Estados Unidos. Le quedan solo 2 recursos por aplicar. Después se supone que muy pronto, en este mismo mes, podría estar viajando a Estados Unidos. Y hoy es 5 de agosto de 2020, ya me voy, ya sé que ya estoy pasado de tiempo, pero hoy se cumplen 10 años de la explosión de la mina chilena, del derrumbe de la mina chilena de San José, que marcó ese hito épico del rescate de los 33 de los mineros de Chile. Ahora ellos se quejan de que han sido, digamos, olvidados, de que nadie los recuerda. Bueno, han pasado 10 años y muchas cosas en el camino, y desde aquí se les manda un saludo y un abrazo. Eso fue un enorme éxito para Chile como país, como nación, y una epopeya emocionante para la humanidad. 6:57, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mertis Dulce Inspiración, la máxima dulzura llega a la puerta de tu casa en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo